Hola, buenas tardes a todos. Soy Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del informe 2021 de nuestro Observatorio de la Actividad Judicial, en un acto en el que tendremos el honor de contar con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme, el abogado y economista titulado del Banco de España Eurosistema, Juan Mora Sanguinetti, y la directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer Legal and Regulatory España y Portugal, Cristina Retana. Muchas gracias a los tres por estar hoy aquí. Son los tres miembros del grupo de trabajo del Observatorio de la Justicia. Agradezco también en nombre de la Fundación a los tres la dedicación y el conocimiento que han prestado a producir un informe que constituye ya una herramienta insustituible y de gran valor para entender mejor el comportamiento de nuestros tribunales, los factores que influyen cuantitativa y cualitativamente en su actividad y el impacto que produce esa actividad en la sociedad española y en la economía y la empresa de nuestro país. Un año más, además, contamos con el patrocinio de Banco Santander, a quien quiero agradecer también el respaldo que siempre nos presta en nuestra actividad. Con la pasada edición del informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia que presentamos en noviembre del año pasado, la Fundación Wolters Kluwer emprendió una nueva etapa en el desarrollo de un proyecto que, habiendo iniciado su andadura en el año 2008, se ha convertido en el estudio de referencia, como decíamos, a la hora de valorar la evolución de la actividad de los tribunales en España y también buscar los aspectos a los que en cada momento histórico, a juicio de los miembros, de los expertos del observatorio, es preciso dar prioridad a la hora de buscar la mejora de sus resultados. Es importante recordar que el propósito de este trabajo trasciende a la mera presentación de datos objetivos de la justicia, un trabajo que ya ofrece cada año el Consejo General del Poder Judicial en su documento La justicia dato a dato. Pero el informe del observatorio lo que aporta cada año son importantes propuestas de mejora, propuestas concretas, muchas de las cuales se han visto reflejadas posteriormente en las sucesivas propuestas de modernización y reforma de nuestro sistema judicial. Para facilitarles su lectura, todos los asistentes a esta presentación van a recibir al terminar un correo electrónico en el que se podrán descargar el informe completo, perdón, porque me estoy quedando sin batería y tengo que conectar el ordenador. Recibirán con un enlace el informe completo que se pueden descargar, por supuesto, gratuitamente y podrán analizarlo más en profundidad. Hemos querido además en esta edición seguir utilizando las herramientas de análisis que nos permiten y nos permitieron también el año pasado aprovechar todas las ventajas y la precisión que ofrecen las soluciones tecnológicas disponibles. Por eso, aunque los presentamos ahora, los indicadores de este informe se obtuvieron a través de jurimetría, lo que nos permitió tener analizados los datos de 2020 pocas semanas después de su publicación por parte del Consejo General del Poder Judicial, a través de la estadística completa del anterior ejercicio, que se produjo en el mes de abril o mayo, si no recuerdo mal, de este año. Como en todos los actos de la Fundación, me gustaría también resaltar la permanente colaboración de los equipos de innovación y contenidos y de los equipos de comunicación de Wolters Kluwer España. Con los miembros del observatorio han colaborado tanto en la elaboración como en la coordinación, publicación y difusión de este estudio. Espero que el contenido del informe 2021 de la actividad de la justicia, que es el 13º, sea de utilidad no solo a los profesionales directamente involucrados en la gestión de nuestro sistema judicial, sino también a los profesionales del derecho y otras disciplinas relacionadas con la resolución de conflictos. Confiamos también en que las propuestas de mejora que planteamos sean al menos tenidas en cuenta y valoradas por los responsables de poner nuestro sistema judicial al servicio del crecimiento y el fortalecimiento de nuestra economía y nuestra sociedad. Pasamos ahora a oír a los verdaderos protagonistas del acto de hoy, que son los expertos que componen el observatorio, empezando por Cristina Retana, que es, como decíamos, directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer España Legal and Regulatory. Cristina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Cristina Sancho, por convocar esta presentación del informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, en el que pues tenemos el placer de participar y contribuir con el análisis, ¿no?, de la información y, sobre todo, como decías, la propuesta, ¿no?, de acciones de mejora. Para presentar en la parte de todos los datos y el análisis que se ha hecho y los 10 indicadores que constan en el observatorio, voy a compartir una pequeña presentación que nos ayudará un poco a
a ir viendo los datos principales. Perdóname, antes de empezar, que se me ha olvidado mencionar una cosa importante, y es que al final de las presentaciones de los expertos vamos a dejar unos minutos para que los asistentes puedan hacer las preguntas que consideren oportuno. Se pueden hacer a través de la herramienta que tienen a la derecha de la pantalla, en un apartado donde pone preguntas, y allí iremos viendo las que se planteen y repartiendo juego entre los ponentes. Perdóname, Cris. No hay problema. Bueno, vamos a ir viendo en primer lugar cuál ha sido un poco pues, el análisis, ¿no? de estos 10 indicadores de actividad que se incorporan al observatorio, al informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia este año, y que he destacado algunos de ellos. Como bien decía Cristina Sancho, las fuentes de información de las que partimos a la hora de analizar y definir estos indicadores son dos, básicamente. Por supuesto, la información se nutre de todas las fuentes de datos del Consejo General del Poder Judicial, en concreto del informe y la analítica de la justicia dato a dato del año 2020 en este caso, y también de la herramienta de analítica jurisprudencial predictiva, que es Jurimetría. Estos son los 10 indicadores que se analizan en el observatorio. Vemos desde la tasa de resolución, congestión, la duración media, hasta pues datos como número de asuntos o sentencias por juez o magistrado, y datos también de ejecuciones o confirmación de resoluciones, ya sea en una instancia o en otra, ¿no? En un tipo de recurso o en otro. Vamos a ver algunos de ellos en esta presentación y cuáles han sido los principales efectos, sobre todo que ha tenido la pandemia, porque la pandemia ha afectado mucho en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio 2020, puesto que se han disminuido de una manera amplia el número de asuntos. Principalmente, como vemos ahí, la jurisdicción contencioso administrativa tiene una reducción del 22% si lo comparamos con el ejercicio anterior, seguida de la jurisdicción penal y, en menor medida, la jurisdicción social y la jurisdicción civil. Como sabemos, esta significativa reducción del número de asuntos también está muy relacionada con la suspensión de los plazos procesales durante todo el periodo del estado de alarma y confinamiento, desde el 14 de marzo hasta el 5 de junio. Vamos a ver cómo ha afectado fundamentalmente a los principales indicadores, pero es cierto, bueno, pues que la evolución de ciertas tendencias se ha visto alterada. En concreto, si vemos el primero de los indicadores que quería destacar hoy, que es la tasa de resolución, este indicador nos permite analizar cuál es la capacidad de resolución de los diferentes juzgados y tribunales, teniendo en cuenta cuál es el volumen de asuntos iniciados y los resueltos en un ejercicio temporal anual. Si vemos la tasa ha sido de un 0,95, que si la ponemos en referencia con el año anterior, estamos en un descenso, ¿vale? Este descenso está muy relacionado, como hemos dicho, con la disminución del número de asuntos, tanto los resueltos como los iniciados o ingresados en el año en concreto. Las mejores tasas han estado centradas en la jurisdicción contencioso administrativa y en la jurisdicción penal, como vemos ahí. Y vemos también en este cuadro cuál es la comparativa con respecto al año 2019. En color verde podemos destacar los datos de cada una de las jurisdicciones en 2020, así como la media anual y su comparación en color azul con lo que ocurrió en el año 2019, el año previo. Entonces vemos un poco, bueno, pues cuál ha sido esta evolución en cada una de las jurisdicciones. El siguiente de los indicadores es la tasa de congestión. En este caso, el informe analiza en esta tasa de congestión cuál es el volumen de asuntos que se tramitan en un periodo anual también, por un juzgado o un tribunal, teniendo en cuenta aquellos que se inician en ese periodo, los que están pendientes de resolución y proceden de años anteriores y los que se resuelven en el mismo periodo. En este caso estamos en una tasa de congestión del 1,83. Si vemos cómo ha evolucionado frente al año anterior, vemos que ha habido un incremento de la tasa de congestión. Luego,
es un valor pues, que ha empeorado en este periodo que estamos analizando. También hay un dato claro y es la disminución del número de sentencias dictadas. En concreto, en todas las jurisdicciones tenemos un 18,2% de menos sentencias dictadas en el periodo. Pero en cambio, tenemos un incremento de un 11% en el total de casos pendientes. Todo esto, por supuesto, está muy relacionado con lo que comentábamos del estado de alarma y sus consecuencias. Si analizamos cómo tenemos esa tasa de congestión en las diferentes jurisdicciones, teniendo en cuenta, considerando todos los juzgados y tribunales que están en una misma jurisdicción, pues vemos que la jurisdicción civil estaría más o menos en la media, en ese 1,8. La jurisdicción penal, en cambio, está en una tasa de congestión inferior del 1,3 y, en cambio, pues la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción social, que es la que tiene mayor tasa de congestión en el análisis que hemos realizado este año, está por encima del 2, 2,07 y 2,13. Vemos también un cuadro similar al que hemos comentado en la tasa anterior de resolución, en el que en azul aparecen los datos de cada una de las jurisdicciones para el año 2019 y en verde podemos ver los datos y la evolución para el 2020. En todos los casos, lo podemos ver aquí en este gráfico, se ha incrementado la tasa de congestión. En unos en mayor medida, en otros un poco menos, pero en todos ellos hay una diferencia aproximadamente de 0,2, 0,3 puntos por encima. El tercero de los indicadores que me parecía interesante destacar hoy es un indicador que también se entiende bastante bien porque mide la duración media de cualquiera de los procesos judiciales que se tramitan durante ese periodo anual, considerando aquellos asuntos que han sido resueltos en el ejercicio y también aquellos asuntos que se han podido tramitar pero que todavía siguen pendientes. El dato de 9,5 meses de duración media en todas las jurisdicciones, si lo comparamos con el año 2019, pues aquí vemos un incremento bastante importante. El dato de 2019 eran 7,3 meses en todas las jurisdicciones y ahora estamos hablando de 9,5 meses. Aquí claramente tenemos bueno, pues, el efecto importantísimo de la suspensión de los plazos procesales, como hemos comentado. Realmente las tendencias en cuanto a la duración con este incremento generalizado como consecuencia del estado de alarma, más o menos son tendencias similares en todas las jurisdicciones. No hay un incremento especial en una u otra jurisdicción, sino que se mantienen las mismas líneas precedentes. Vemos ahí pues, que el incremento comparativamente con el año anterior ha sido bastante homogéneo en todos ellos. Quizás un poco menor en el caso de penal, pero es verdad que penal tenía la duración media más reducida de todos los casos. Y civil, que está muy próximo a la media general, donde vemos que la jurisdicción con mayor duración media es la jurisdicción contenciosa administrativa, seguida de la jurisdicción social. Aquí vemos un gráfico similar de la duración media, pero en este caso una visión por comunidad autónoma, donde la información que aparece en un color azul más oscuro representa datos de una mayor duración media de los procesos judiciales y el color azul más claro representa una menor duración media del proceso. Pues vemos un poco bueno, pues que los colores azules más oscuros están muy centrados en Andalucía y Baleares y luego hay una serie de comunidades autónomas con un color intermedio y el resto, y sobre todo las comunidades autónomas del norte, tienen una duración media inferior. Vemos un poco el dato. El indicador de la tasa de dependencia también nos ayuda en este observatorio, en este informe del observatorio, a hacer el análisis de cuál es la proporción de asuntos que hay pendientes de resolver, porque mide todo lo que se ha resuelto frente lo que está pendiente de resolver frente a lo que está resuelto
y está tramitado. Vemos aquí en este caso, en esta gráfica, que igual que en los indicadores anteriores hay un incremento, ¿no?, frente al año anterior. De 0,66 hemos pasado a 0,85. Vemos ese incremento en la curva. Realmente hay que considerar que hay un volumen bastante superior de asuntos pendientes. Yo he introducido aquí el dato de cuáles eran los asuntos pendientes en 2019. Estamos hablando de 223.000 frente a 321.000 que había en 2020. Este incremento se extiende y se generaliza y afecta a todas las jurisdicciones, como vemos en los gráficos indicados. Otro indicador que me parecía también bastante relevante y bastante interesante para poder hacer el análisis era el número de sentencias por juez o magistrado. Este año 2020 nos permite medir cuál es la carga de trabajo, ¿no?, de cada uno de los magistrados, de los jueces que tienen que dictar sentencia. En concreto, estamos en una media de 240 sentencias por juez o magistrado. Aquí lo que vemos es que en 2019 había una media superior, 294. Es cierto, como hemos visto en el gráfico anterior, que se ha reducido el número de sentencias dictadas, con lo cual es coherente el dato. Si analizamos si ha habido alguna diferencia en el número de jueces por 100.000 habitantes, la realidad es que la evolución es la misma. Tenemos la misma cifra de 12 jueces por 100.000 habitantes en los últimos 3 años. Lo que sí que me parece importante es destacar, y habrá que prestar una especial atención, a la jurisdicción social, puesto que está en 300 sentencias por juez o magistrado, lo cual quiere decir que está un 25% por encima de la media. Si comparamos incluso con la jurisdicción penal, pues es prácticamente el doble, y en el caso de la jurisdicción civil, que está en 204, la jurisdicción contencioso administrativa en 214, estamos hablando de un número muy superior al resto. Con lo cual, bueno, pues hay que prestar especial atención a este dato y fomentar las medidas adecuadas para facilitar, bueno, pues el que esta carga de trabajo se pueda regularizar. Estos son los indicadores fundamentales que yo quería destacar aquí. Hay en total 10 indicadores que se analizan en el informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia. Están aquí. Son los que hemos visto ya: tasa de resolución, congestión, tasa de dependencia y sentencias por juez o magistrado y duración media, pero también hay otros como la tasa de litigiosidad en relación con la población de cada uno de los ámbitos geográficos, los asuntos ingresados por juez o magistrado, las ejecuciones, la ejecución de resoluciones judiciales y la confirmación de resoluciones, ya sea en apelación o suplicación, o en el caso también de recursos de casación. El informe puede descargarse y está disponible en la biblioteca Smarteca de Wolters Kluwer. Tienen ahí la dirección, se puede descargar, están abiertos para todo el análisis. Y también voy a hacer una recomendación, y es que en la herramienta Jurimetría, que lo hemos comentado, se puede hacer un análisis detallado de todos estos datos, estos indicadores, la mayor parte de los indicadores que hemos visto, pero incluso bajar dentro de cada una de las jurisdicciones o dentro de cada uno de los ámbitos geográficos, hacer un análisis en concreto de cuáles son estos indicadores y cómo están estas tasas y estos datos, tanto a nivel de una comunidad autónoma, de una provincia o de una jurisdicción concreta, un grupo de tribunales o incluso llegar a hacer el análisis concreto de un juzgado o tribunal específico. Con lo cual, recomiendo también encarecidamente, bueno, pues que puedan analizar con mucho mayor detalle también los datos del observatorio. Muchas gracias y doy paso al siguiente interviniente. Muchas gracias, Cristina. Vamos a dar la palabra ahora a Juan Mora Sanguinetti. Quería también, como ha mencionado Cristina, se va a poder descargar el informe completo gratuitamente, por supuesto, desde Smarteca, pero vamos a facilitar a todas las personas que se han inscrito a esta sesión el enlace en un mail que vamos a mandar en cuanto termine. Entonces, que no se preocupen porque todo el mundo va a tener el enlace disponible en su correo electrónico. Juan, cuando quieras.
Sí, muchas gracias, Cristina. Creo que tenéis que devolverme el... Ahora sí. Perfecto. ¿Se ve correctamente? ¿Se ve correctamente? Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues gracias de nuevo a Cristina, por supuesto, y a Miguel Pascual del Riquelme por estar aquí hoy, por supuesto a la organización por parte de Wolters Kluwer, no solo de Cristina, y por supuesto también a todo el equipo de Wolters Kluwer por supuesto sostener toda la organización interna del informe. Bueno, pues voy directamente a mi presentación, intentaré ser breve, y lo que trato es, a partir de los datos, qué tipo de análisis podemos hacer ya a un nivel estadístico, un nivel de análisis económico, en cuanto a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y, por supuesto, de la desaceleración económica que ha venido unida a la pandemia, por supuesto, en la justicia española. Siempre me gusta recordar que mis opiniones son personales y no necesariamente tienen que coincidir con aquellas del Banco de España o del Eurosistema. Y dicho esto, sí remarco una idea. La cuestión por la cual es interesante relacionar, evidentemente, la pandemia en sí mismas, con sus circunstancias y su impacto económico en la justicia, el motivo por el cual nos acercamos a la cuestión es precisamente para intentar responder una gran pregunta, y es si estas circunstancias han aumentado o no de forma factual la litigación o la congestión judicial. En otras palabras, por ejemplo, los resultados que ha venido comentando Cristina en su presentación son estadísticamente y, por tanto, relacionables de verdad a nivel estadístico con la pandemia, o ha habido otro tipo de elementos. Bueno, pues eso es un poco la cuestión. Son preguntas difíciles, pero creo que son interesantes para aprender de cara al futuro y también para, por supuesto, poder plantear estrategias no solo a nivel de mejora del sistema judicial, sino incluso también a nivel de despacho de abogados, por supuesto. Entonces, voy a tratar, como digo, brevemente 4 ideas. Por un lado, ¿cuáles son las vías que proporcionan información sobre cómo interacciona la justicia y la economía? Eso por un lado. Posteriormente comentaré brevemente cuál es el escenario que ha puesto sobre la mesa la aparición del COVID-19 en términos económicos, en términos de estrés. A continuación, realizaré un análisis real de los datos que tenemos, a partir de datos, por supuesto, existentes judiciales, qué impactos observamos efectivamente de estos componentes del virus en la economía y en la justicia españolas, y, por supuesto, una última transparencia en cuanto a los impactos esperados y cuáles podrían ser estrategias de futuro, estrategias de mejora que nos sirvan un poco para llevarnos en la mochila de esta presentación, pues tal vez una serie de reflexiones sobre el futuro. A veces, por supuesto, no siempre muy positivas, pero la estadística y los datos están precisamente para poner encima de la mesa la información y poder discutir sobre ella. Bien, yendo a la primera cuestión, casi de presentación, son las reflexiones sobre cuáles son las vías de interacción entre la justicia y la economía. Y la cuestión es que sí sabemos bien, no solo de forma intuitiva, sino de forma, por supuesto, estadística, que el funcionamiento de la justicia tiene un gran impacto en la eficiencia económica. La economía reacciona según la justicia funcione de una forma eficaz o no funcione de una forma eficaz. La cuestión es que también el sentido inverso es verdad. En otras palabras, cómo está la economía importa también para cómo está el sistema judicial. En otras palabras, es una pescadilla, usando un término pues, muy coloquial, pescadilla que se muerde la cola. Hace falta entender ambas vertientes sociales, la justicia y la economía, para saber todas las implicaciones que puede tener una crisis como la actual. Bien, pues la cuestión es que cabe hablar, por tanto, de dos vínculos. Uno, y es el de, por supuesto, cómo la economía afecta a la justicia, y es que, en general, cuando una economía entra en recesión, aumenta la litigación y, como consecuencia de ello, aumenta la congestión para la justicia. Y esto veremos, lo extiendo a la siguiente transparencia, se sustenta con datos. Bien, dicho esto, también es verdad que si nos encontramos con un sistema judicial congestionado, en España en un momento determinado, en otro país en un momento determinado, la congestión judicial tiene implicaciones
para la eficiencia económica, produce o implica problemas para la eficiencia económica. Y si eso es así, al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que agrava la posible desaceleración de una economía. Así que si se fijan, de por sí estos círculos, porque si se fijan es un argumento circular, no es demasiado positivo, realmente es bastante preocupante. La justicia reacciona ante la economía, pero la economía reacciona ante la justicia. Veremos posteriormente, sobre todo al final, posibles soluciones a este problema. Pero vamos un poquito más en detalle. ¿Cómo afecta la economía a una situación de recesión? Por ejemplo, como veremos, como la impuesta por el COVID-19 en España a la justicia en España. Bueno, pues todos sabemos de forma intuitiva, y esta transparencia es puramente intuitiva, que una economía en recesión, ya sea la recesión actual originada por el COVID o la recesión que se vivió alrededor de los años 2008 en adelante, es decir, la gran recesión, una economía que está en recesión, en crisis, pone en dificultades el cumplimiento de los contratos entre empresas, entre ciudadanos, y eso, por supuesto, genera enfrentamientos y conflictos que llegan al sistema judicial. Déjenme que lo ilustre con un ejemplo que realmente sí que todos tenemos en mente. Pero, en fin, en nuestros barrios, pero también inclusive, por supuesto, en una gran vía como la Gran Vía, valga la redundancia, hemos observado pues, la crisis de muchos comercios. Creo que es un buen ejemplo para entender todos estos mecanismos. Cuando encontramos en una circunstancia como la de estos años de pandemia, una tienda de ropa o calzado que intenta vender pues, sus materiales, evidentemente una situación de crisis en general, ya sea la actual o las anteriores, hace que se reduzcan sus ventas. Y esto implica posiblemente que esa empresa, o ese pequeño comercio o esa cadena tenga que plantearse reducir las horas trabajadas de sus empleados o incluso despedir a algunos de los empleados. Es natural pensar, por tanto, que eso origine algunos conflictos y que esos conflictos, por tanto, en algunos casos, lleguen al sistema judicial. De ahí, por ejemplo, podemos pensar que la crisis, al final, origina congestión de la jurisdicción social. Pero es más, evidentemente, si esa empresa que vende calzado o ropa ve reducidas sus ventas, es posible que tenga problemas para pagar a sus proveedores, que deje de pagar los pedidos, deje de recibirlos o bien recibidos no los pague. De ahí que se originen conflictos de naturaleza privada y de ahí conflictos que vienen a congestionar la jurisdicción civil. Y en el caso extremo, si las cosas vienen, por supuesto, déjenme en términos coloquiales, muy mal dadas, hay empresas, pequeños comercios o cadenas que puedan llegar a plantearse salir del mercado por entrar en quiebra. En el término jurídico más moderno, evidentemente, declararse en concurso de acreedores. Y esto es otra manifestación más de congestión de jurisdicción civil, es decir, congestión de los juzgados mercantiles. Bien, simplemente esta transparencia de ejemplo, que es lo que tenemos en mente todos en esta crisis, pero también en las anteriores, es que la crisis, una recesión, implica congestión judicial. Pero estas afirmaciones tan intuitivas es importante sustentarlas con datos. Y no se preocupen que no les voy a aburrir con un modelo econométrico, pero sí les digo, esto se sustenta con datos. En otras palabras, cuando uno recopila información de lo que ocurrió durante la gran recesión, es decir, la que se inició en 2008, para los distintos países de la OCDE, es decir, España y otras muchas economías desarrolladas de mercado, democracias de mercado, encontramos que hay una regularidad muy, muy poderosa que dice que cuando hay una crisis, aumenta la litigación. Esto es digamos, una gran verdad, si es que cabe hablar de verdades en términos de ciencias sociales. Pero esto es una gran afirmación estadística que se complementa con otra segunda afirmación estadística que les enseño en el cuadro de la derecha, y es que cuando hay más litigación per cápita es muy claro que aumenta la duración de los procedimientos. En otras palabras, aumenta la congestión de los sistemas judiciales. Bien, pues esto era el primer argumento, pero también complementemos esto con algo que también sabemos, y es que, bien, cuando el sistema judicial está congestionado, esto tiene efectos para la economía. De nuevo, como digo, es un argumento circular. Cuando la congestión de la justicia es elevada, la economía sufre. Afecta negativamente al crecimiento de las empresas, afecta negativamente a la disponibilidad de crédito, y esto no es algo etéreo, no es algo de decir, no, es que esto solo afecta, digamos, al Corte Inglés. No, esto afecta evidentemente al bolsillo de los ciudadanos, afecta a la hora de pedir hipotecas, a la hora de, por ejemplo, que un ciudadano decida emprender, afecta a decisiones pequeñas también de los ciudadanos y, por supuesto, afecta a la inversión a nivel de empresa. En un sistema judicial congestionado, por tanto, con menor seguridad jurídica otorgada a la sociedad, las empresas se atreven a invertir menos, con las evidentes implicaciones que tiene esto, por supuesto, para el desarrollo. Y déjenme que añada una última afirmación.
es que decisiones tan básicas y tan normales de un estudiante que se mueve a una ciudad a estudiar y necesita alquilar una vivienda, esas decisiones se ven afectadas por cómo funciona el sistema judicial y está congestionado. En otras palabras, un estudiante puede tener más problemas para encontrar una vivienda en alquiler debido a que el sistema judicial esté más congestionado. Por supuesto, no estamos aquí ahora mismo con tiempo para entrar en las discusiones sobre los mecanismos, por supuesto, de discusión podemos hablar de ellos, pero, de nuevo, la justicia afecta a la economía social. Por tanto, paso directamente ya a hablar ya no de la generalidad, de lo que podemos saber de lo que ocurre entre la relación economía y justicia en una recesión, sino qué es lo que podemos decir de esta recesión específicamente, de la del COVID-19. Y es que sabemos también a nivel estadístico que la pandemia ha venido unida a una importante desaceleración de la economía española. Usando datos de mi propia institución, evidentemente sabemos que en el promedio de 2020 el Producto Interior Bruto se contrajo más de un 10%, que además la tasa de paro 2020 aumentó respecto del 2019 en 2,3 puntos porcentuales. Y además, y eso es algo interesante de esta pandemia, el impacto ha sido heterogéneo. Evidentemente, los sectores económicos de España, mucho más apegados a las interacciones sociales, por ejemplo, y creo que está bien puesto el ejemplo de la transparencia anterior, que era sobre el calzado y las tiendas de ropa, los sectores que son más expuestos a la necesidad de actuar e interactuar con los individuos, tener interacción social, son los más afectados. El valor añadido bruto de comercio, transporte y hostelería, por ejemplo, tiene un efecto pues, de bajada del 21,3%. Entonces, bien, podríamos quedarnos aquí y decir, según las enseñanzas de todo lo que hemos visto, que sabemos que ocurrió a nivel estadístico en las recesiones anteriores de otros países, concretamente la recesión casi global, digamos, de 2008, podríamos decir, bueno, pues entonces contestamos directamente a la pregunta sobre si se puede observar ya el impacto de esa aceleración en los datos de los juzgados. Bien, ahora veremos. Es más complicado que esto en esta ocasión, pero no deja de ser verdad. Si les digo, como punto creo que no muy positivo, que ya en 2019 el sistema judicial español, concretamente en su rama civil, es decir, en sus capacidades de resolución en cuanto a sus conflictos de naturaleza privada, era solamente capaz de resolver 1 de cada 2,4 casos pendientes. Creo que de inicio la afirmación puede resultar preocupante. Pero bueno, entonces, analicemos concretamente en este punto 3, cuáles son de verdad las implicaciones de la pandemia y si podemos decir lo mismo que en crisis anteriores en este caso. Es decir, ¿podemos contestar esa pregunta sobre bien, si estamos en crisis aumenta la litigación? ¿Tiene una respuesta sencilla? Pues la respuesta en este caso es que no. Hay nuevas enseñanzas, nuevas características. Esta crisis es parcialmente nueva. Hay reflexiones parcialmente nuevas. Concretamente, ¿por qué? Porque esto no es una crisis normal. Es que en otras crisis, porque la economía entrara en crisis, en recesión, los juzgados no dejaban de funcionar. Los jueces que existían, que estaban trabajando, no dejaban de trabajar. En este caso, que ha habido una crisis o una recesión originada por una pandemia, una paralización, es que los juzgados se han visto paralizados parcialmente. De esto ha hablado Cristina. Evidentemente, en el Real Decreto 463, que declaró el estado de alarma, se suspendieron los términos y los plazos previstos en las leyes procesales. Y de hecho cabe hablar de que básicamente hay un trimestre que es de parcial paralización de la justicia. Además, hay otros elementos nuevos o parcialmente nuevos que hay que tener en cuenta a la hora de saber si los ingredientes clásicos de análisis se cumplen o no. Y es, por supuesto, una gran parte de los trabajadores que posiblemente hubieran tenido problemas superiores han estado cubiertos por un paraguas llamado ERTE, ¿no? Los expedientes de regulación temporal de empleo. De hecho, cerca del 20%, más del 20% del total en los momentos más duros. Y aparte, cabe hablar de las moratorias concursales. De hecho, extensibles incluso a todo este año 2020. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues que parte de los ingredientes que decíamos que originaban la alta conflictividad, que aumentaba la congestión judicial en otras crisis, o concretamente en la gran crisis, la gran recesión del 2008, pues aquí hay elementos de amortiguación, pero también una paralización judicial. Bien, teniendo todo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que también las reflexiones anteriores siguen siendo verdad, por supuesto que sí, veamos qué ocurre. Bueno, pues aquí viene un poco de análisis, concretamente, ya no solo por año, sino bajando incluso a nivel de trimestre. ¿Qué es lo que vemos? Pues fíjense ustedes qué interesante. La litigiosidad en España, siendo un país usualmente litigioso, la litigiosidad en España
específicamente, y está recuadrado en el trimestre del estado de alarma, en el momento en que hubo, por supuesto, el momento peor del efecto del virus y la paralización de todas las actividades en España, evidentemente vemos una caída importantísima en la litigiosidad en España. Déjenme de nuevo que vaya a un sentido coloquial. Si dentro de 200 años se pidiera un trabajo de análisis judicial a los estudiantes de un instituto o bajara a alguien de otro planeta y observara los datos y se olvidara que España vivió una pandemia, podría decir, vaya, ocurrió que España se volvió un país tremendamente calmo y tremendamente poco litigioso en aquellos meses. Y la cuestión es que se estaría olvidando que es que no es que haya, digamos, una base litigiosa, es que simplemente no se podía litigar o había básicamente elementos de motivación suficientes para poder observar este tipo de elementos. Concretamente, por supuesto, una paralización parcial del sistema. Bien, dicho esto, podemos dar un paso más y es ver qué pasó en los meses más centrales y posteriores en cuanto a tasa de congestión, pendencia y resolución, de los cuales también ha hecho mención Cristina. Bueno, pues fíjense ustedes qué interesante. Que no haya litigiosidad o que baje litigiosidad no implica que los casos que estaban pendientes por resolver justo al inicio de la pandemia haya bajado, digamos, una entidad distinta que los haya resuelto. No, esos casos seguían estando ahí, con el agravamiento de que había una paralización del sistema. Y, por supuesto, con el agravamiento de que, aunque hubiera poca litigación, esa litigación fue entrando. De hecho, vemos que se va recuperando según pasan los meses. ¿Qué vemos entonces en tanto de tasas de congestión, pendencia y resolución? Pues que claramente en el trimestre central de la crisis por el COVID, de la época del estado de alarma, evidentemente hay una bajada de la capacidad de resolución a la que ha hecho Cristina mención, pero también un aumento muy vertiginoso, momentáneo, de la pendencia y la congestión total. Son, por tanto, entre comillas, a nivel estadístico, malas noticias, porque estamos hablando de que el sistema perdió aire en esos meses y, por supuesto, no perdió carga de trabajo. La carga de trabajo estaba ahí y, de hecho, empezó a aumentar y rebotar inmediatamente pasado el estado. Por tanto, voy a la última transparencia. En el interés, por supuesto, de ser breve y conciso y, por supuesto, después, sin necesidad, podemos hacer una discusión. Si anualizamos estos datos, por desgracia, las noticias son más bien grises u oscuras. Y es que la tasa de congestión y dependencia en 2020, debido a múltiples circunstancias, pero por supuesto a la paralización y por supuesto a que la litigación vuelve a aparecer pasado el momento de parálisis, las tasas de congestión y dependencia anuales ya fueron más altas en 2020 que en los años precedentes. Importante. Que la tasa de congestión fue casi un 10% más alta en el año 2020 que en el 2019 y que la tasa de dependencia fue casi un 30% más alta en el año 2020 respecto a 2019. Y además, cabe pensar, si pensamos en los argumentos que comenté al principio sobre la relación general que existe entre justicia y economía a nivel de largo plazo, que la litigación aumentará en el futuro con la caída, por ejemplo, de la moratoria concursal. Cabe, por tanto, pensar, y los datos creo que nunca son traicioneros, los datos son datos, hay que hablar de ellos, hay que reflexionar sobre ellos, y no son malintencionados en sí mismos nunca, ¿no? Pues cabe hablar posiblemente de que posiblemente esto nos arrastre a un cierto mayor atoramiento del sistema en tiempos futuros. Y esto, por tanto, con efectos económicos. Lo que dijimos al principio, reducciones posibles de disponibilidad de crédito, menor emprendimiento, efectos en el crecimiento de las empresas o menor alquiler en los próximos años, si cabe hablar de la seguridad jurídica necesaria para sostener un mercado tan sensible como es el alquiler de la vivienda, como digo, a la seguridad jurídica que nos da el sistema judicial. Pero bueno, hay que ver las cosas de forma positiva. Hacemos análisis de datos para hacer estrategia, para superar estos problemas y para diseñar estrategias a nivel judicial y también a nivel de despacho de abogados y a nivel de ciudadanos. Soluciones y propuestas, sin duda. Las reformas necesarias, ya clásicas, entre comillas. Mayor digitalización. En lo posible, plantear la derivación con el cambio cultural que eso implica para España, derivación de casos hacia los ADR, hacia los mecanismos alternativos de resolución de controversias, la mediación concretamente. Por supuesto, potenciar la estadística judicial. España tiene de base una estadística judicial, déjenme de nuevo que sea coloquial, fantástica. A nivel internacional, la estadística judicial española es muy buena dentro de sus problemas. Hay que utilizarla, hay que analizarla, hay que utilizarla para estrategia, hay que aprender de ella. Y, por supuesto, todo esto no quita a que haya que invertir más medios en la justicia. Por supuesto,
más jueces y magistrados, más medios, por supuesto que sí, no quita una cosa a la otra. Otros países nos sirven de ejemplo, países que están peor que nosotros, como Italia, que están haciendo reformas importantes, por ejemplo, la reforma italiana bajo el paraguas de la presidencia Draghi, que es una reforma Cartabia y Bonafede, pues buscan precisamente una agilización y una mejora del sistema judicial, tanto civil como penal. De ahí que podamos pensar, bueno, usemos otros ejemplos también de otros países como impulso a decir, vamos a por ello y vamos, por supuesto, a superar estas relaciones circulares que puedan ser negativas. Y muchísimas gracias por su atención y dejo aquí la presentación. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Yo me apunto alguna pregunta también. Luego, si tenemos tiempo, te la hago. Le toca a Miguel Pascual del Riquelme hacer su intervención. Miguel, cuando quieras. Gracias Cristina y bueno, un saludo a mis compañeros de mesa virtual, a Cristina Retama y a Juan Mora, con quienes, bueno, no es la primera vez que compartimos este espacio y en el que me siento muy a gusto y quiero empezar, pues eso, agradeciendo, Cristina Sancho, pues la oportunidad que nos dais de colaborar con vosotros, con la Fundación Wolters Kluwer en estos comentarios a las conclusiones del observatorio anual, al menos en mi caso es el segundo año que estoy con vosotros. Yo he querido centrarme partiendo de los datos, digamos, estadísticos y de la interpretación puramente numérica y económica que han hecho tanto Cristina como Juan Mora en unas reflexiones sobre los efectos de estas cifras sobre el sistema judicial y enfocado sobre todo a una pregunta acerca de la sostenibilidad del sistema judicial con los actuales, pasados, presentes y previsibles niveles de litigiosidad que soportamos. Déjenme que antes digamos, de hacer o de entrar en las reflexiones les ponga por un momento en situación y les traslade a los días posteriores al fin de la pandemia, perdón, al fin del primer estado de alarma. En esos momentos, realmente quienes estábamos en el ámbito del sector judicial, pues vivíamos aterrorizados cuál era el futuro inmediato al que nos enfrentábamos. Les pongo o les recuerdo, lo vivimos todos y no hace tanto. Nos encontramos con una epidemia que todavía se cernía sobre nuestras vidas y, desde luego, radicalmente sobre la economía española, que se encontraba prácticamente paralizada o congelada, una práctica paralización de la actividad empresarial y comercial. Teníamos en aquel momento caídas que luego fueron incluso mayores, históricas del PIB, y nos encontrábamos con una absoluta incertidumbre, ya no solamente vital como ciudadanos, sino una incertidumbre terrible en los mercados. En ese momento se hicieron pronósticos, augurios acerca de cuál iba a ser la influencia de esa situación sobre la litigiosidad, sobre la carga o la entrada de asuntos en los juzgados. Y fue bastante extendida el pronóstico de que esa situación pandémica, ese colapso o congelación de la economía, iba a producir un extraordinario incremento de la conflictividad social, laboral, contractual, comercial, y que todo esto iba a abocar, y entendíamos que iba a ser en breve, a un extraordinario aumento de la litigiosidad, de la entrada de asuntos. Toda esa conflictividad iba a desembocar, como acostumbra, pero esta vez en proporciones nunca antes vistas, en los juzgados y tribunales. Y realmente aquello nos alarmó a quienes teníamos algún tipo de responsabilidad en el sistema, entre ellos el que les habla, la modesta de una presidencia de un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma pequeña. No fui el único. Les recuerdo unos pronósticos que hizo el propio Ministerio de Justicia en esos días. Al fin del estado de alarma, el Ministerio de Justicia dijo que se esperaba un incremento de un 31% en el año 2020 en el ámbito de la jurisdicción social, que iba a ser de un 140% al año siguiente, en el año 2021. Esas mismas estimaciones del Ministerio de Justicia dijeron que el incremento en la jurisdicción contenciosa iba a ser del 35% en 2020 y alcanzaría el 125% en 2021. Y en civil, del 30% en 2020 y alcanzaría el 145% en 2021.
ya con más detalle, los concursos de acreedores se nos dijo aumentarían en 2020 un 246% y un 619% en el año 2021. Bueno, si alguna duda nos cabía a los que ya vivíamos aterrorizados, pues el Ministerio de Justicia nos acabó de convencer. Y he releído mis palabras a lo que escribí en el informe del año pasado, al informe del observatorio, y yo incidí en la misma línea. Dije yo literalmente, y lo cito simplemente para constatar una equivocación, que corríamos un serio riesgo de desbordamiento de la capacidad de respuesta del sistema judicial. Mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados, de esa exasperante lentitud con la que habitualmente se comporta el sistema judicial español. Bueno, la cuestión es si las cifras de 2020 y de 2021 pues nos confirman o no esos pronósticos. Y bueno, como hemos visto, pues la respuesta es que no. Por si me permiten, y lo digo en términos de incertidumbre personal, todavía no. El año 2020, tanto Cristina como Juan se han referido a ello, pues nos hemos encontrado con un importante descenso de la entrada de asuntos, en torno al 13% en todas las jurisdicciones. El desglose ya lo han contado y por tanto no insistiré más en ello. Pero si miramos y hecho ese esfuerzo de hacer una proyección con los datos que en los 2 primeros semestres había facilitado el Consejo para el año, ya datos reales del año 2021, proyectados a todo el año 2021. Este no es el objeto del observatorio ni del informe de este año, pero a efectos de lo que vengo comentando, de si se han cumplido o se van a cumplir los pronósticos, pues resulta pertinente. Pues en el año 2021 estos pronósticos nos anticipan, los datos están sometidos naturalmente a todo el error que las proyecciones tienen, a que en relación al año 2019 el descenso todavía, es decir, la entrada de asuntos todavía iba a ser un 6% inferior a lo que ocurrió en el año 2019. Esto puede verse en la pantalla que ahora, no sé si ven ya la gráfica. Bien, ahí tienen los datos de 2019. Estos son asuntos por cada 1.000 habitantes. 134,38. Aquí tienen el descenso de 2020 al segundo trimestre. Este era el de 2021. Este era el ingreso. Y esta última columna, la cuarta a la derecha de sus pantallas, pues ven la proyección un 125. Todavía, por tanto, inferior a los datos o la entrada de asuntos de 2019. Bueno, el tiempo dirá si estas especulaciones, estas proyecciones son ciertas o no. Pero lo que sí nos ponen en evidencia es que, bueno, pues esos pronósticos no se han hecho realidad, ni se hicieron en 2020 y fallamos todos los que creíamos que esto iba a ser lo que además calificamos de un tsunami, ni parece que vayamos a acertar en 2021. Bien, es probable que ahí incidan algunos factores, ¿no? Bueno, Juan incluso ha citado algunos. Parece que nuestra economía, no soy quien debe decirlo, pero también nuestro tejido social se ha comportado de una manera más resiliente de la que en principio esperábamos. Es verdad que tampoco sabíamos entonces que íbamos a contar con el desembarco de los fondos europeos. Y es verdad que además no contábamos en aquellos primeros momentos, justo después del estado de alarma, no sabíamos que se iban a adoptar, no estaban ni siquiera definidas ni reflexionadas, pues una serie de medidas de contención que luego el gobierno, creo que con muchísimo acierto, pues ha ido pues poniendo sobre la marcha. Bueno, se han citado, hablo de las moratorias en el ámbito concursal, los expedientes de regulación temporal de empleo, las moratorias y prórrogas en lanzamientos judiciales en vivienda habitual, refuerzos extraordinarios en órganos judiciales, especialmente en el social, mercantil y contencioso, nuevas herramientas tecnológicas. Es decir, sin duda que todos esos datos o todas esas medidas o todas esas circunstancias no tenidas en cuenta pues han hecho que esos pronósticos fallaran. La cuestión, quizá la duda que todavía tenemos, al menos yo así se la traslado como tal, como duda, es si el tsunami no estará todavía formándose en alta mar.
Si cuando las medidas de contención desaparezcan, si la recuperación económica no es la prevista. Bueno, creo que Bruselas hace unas semanas nos rebajó 2 puntos las previsiones de crecimiento del PIB de nuestro gobierno. Si la pandemia no evoluciona tan favorablemente como esperábamos, como hace 3 semanas esperábamos y como ahora en un horizonte algo más negro estamos viendo, y lo que pueda venir. Si finalmente las cosas ocurrirán como vienen ocurriendo y, por tanto, con pronósticos fallidos, o si lo único que fallaron los pronósticos no fue en el qué, sino en el cuándo. Bueno, esta es una reflexión que debo dejar ahí porque creo que nos debe tener todavía en alerta todo el tiempo, chequeando, analizando la situación y no cejando en las medidas y en los refuerzos. Bueno, esto pues parece, desde luego les tengo que reconocer que nos ha dado un respiro a los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el sistema. Esperábamos lo peor e incluso pues estamos teniendo cifras de entrada que con las dificultades de trabajo que hemos tenido y de freno a las actuaciones, de paralización, de dificultades, bueno, aún así nos han dado un respiro. Parece que hemos parado el golpe. Yo creo que una visión menos autocomplaciente debería decir que es que el golpe todavía no se ha producido, pero en fin, puede producirse. Y desde luego lo que en cualquier caso, más allá de esta coyuntura o de este respiro coyuntural, creo que no debemos perder la vista a algo más estructural, más de largo plazo. Debemos seguir mirando hacia atrás y debemos darnos cuenta de que nuestro sistema, yo al menos así lo considero y comparto con ustedes, tiene una patología crónica y es la extraordinaria litigiosidad que viene sufriendo desde hace décadas. Y mientras no solventemos ese problema, más allá de coyunturas pandémicas, no vamos a tener claro la sostenibilidad del sistema de justicia y, por lo tanto, vamos a tener siempre lastrada, así lo pienso yo, nuestro desarrollo económico, desde la justicia, nuestro desarrollo económico, incluso el correcto funcionamiento institucional, la paz, la cohesión social y la confianza ciudadana en el sistema, que pasan por dar respuesta en tiempos razonables y no con la tardanza con la que, sin necesidad de pandemia, hemos venido actuando. Creo que hay algunas cifras que vistas en perspectiva nos dan idea de esto que les digo, de esta patología crónica, que pone en riesgo, insisto, la insostenibilidad. Miren, he hecho el esfuerzo de mirar las estadísticas, la serie histórica de estadísticas de entrada de asuntos desde el año 2001, los últimos 20 años, del año 2001 al año 2019. He descartado el 2020 porque es una anomalía estadística y no ayudaba en nada. Pero en esos años 2001 a 2019, la litigiosidad civil en España ha ascendido... No, sigo con... lo digo por si han compartido pantalla. ¿Se me oye? Se te oye, sí, Miguel. No se te ve, vale, pero se te oye. No se me ve. Pues lo que no quiero es compartir pantalla. No sé si lo estoy haciendo bien. Vale, voy a seguir sin diapositivas. Pues ahora se ve una diapositiva, Miguel. Te lo digo porque lo que se ve es la diapositiva. Vale, pues la quito no por nada, sino por razón de tiempo. Bien, en cualquier caso continúo. Los datos, no los de la diapositiva, sino los que le doy en directo, es que la litigiosidad civil en ese periodo 2001-2019 subió en España un 167%. La contenciosa administrativa un 33%, la social un 34%. La penal no es relevante porque, como saben, en el año 2016 se desjudicializaron todos los atestados sin autor y, por tanto, nos da error estadístico, no nos impide la comparación. Eso evidencia que tenemos, fíjense, 167% de incremento de la litigiosidad en 20 años. Significa que es una patología que está cronificada y es que según pasan los años vamos a más entrada de asuntos y esto genera como resultado
pues un escenario de incremento de la pendencia, que si volvemos a esa misma serie histórica de 2001 a 2019, pues la litigiosidad se ha incrementado en total un 55%, en civil solo un 160%, y el civil representa el 45%, digamos, de la masa de asuntos que se ven en los tribunales, y la social un 188%. Así que con esa patología cronificada, creo que no vamos a hacer nada si no conseguimos solucionarla. Hay algo más en el que me gustaría incidir y que me preocupa especialmente como responsable del sistema de justicia o de la administración de justicia en un territorio, y es el extraordinario desequilibrio y asimetrías que hay entre territorios en nuestro país. Cuando damos las cifras, no estamos hablando de una única realidad, sino de 17 realidades, y algunas de ellas absolutamente, radicalmente distintas. A esas asimetrías hay que ponerles remedio. Solamente les ofrezco algunos datos. Entrada de asuntos, una media nacional de 109 asuntos por cada 1000 habitantes, pero presenta realidades tan diversas como los 81 asuntos de Navarra, y en torno a esa cifra del País Vasco, La Rioja o Extremadura, y los 154, de 81 a 154. Hay una diferencia de Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid. Eso produce efectos en la pendencia. Es mayor precisamente en estas ciudades, en estos territorios que tienen más entrada que en aquellos que tienen menor entrada. Y también la duración de los procedimientos, que nos lleva a situaciones tan asimétricas como los 5,1 meses de media de duración de asuntos en el Principado de Asturias, o de 4 comunidades, Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón, que no exceden de 6 meses, frente a los 11,3 meses de la región de Murcia, y otras 4 comunidades, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, que están por encima de 9,6. Esta situación debe ser observada y debe, desde mi punto de vista, ser resuelta, porque si no estaríamos hablando de una España a 2 o 3 velocidades en lo que a la justicia se refiere, y nos encontraríamos además con un poder del Estado desplegado de forma inequitativa en las distintas partes del territorio nacional, y por lo tanto con distinto nivel y calidad en la prestación de los servicios. Pues bien, a partir de esta situación, de esta patología crónica de la litigiosidad, tanto histórica como en la coyuntura de la epidemia, y a partir de estas asimetrías según los distintos territorios nacionales, me gustaría, muy resumidamente, hacer referencia a 4 o 5, mejor dicho, ideas básicas o prioridades que creo que serían esenciales para la reforma del sistema judicial. No tengo claro si se me está viendo a mí personalmente. No se te ve, Miguel. No. Yo creo que intenta poner tu cámara, que es el tercer botón. Sí, Ahora vemos la presentación, pero no te vemos a ti. Vale, a ver si ahora sí. Vale, ahora, es que había perfecto. Vale, pues mis disculpas, porque en la gestión de las estas algo ocurrió. Pues mis disculpas, vuelvo. Entonces, hablaba de 5 prioridades para la reforma del sistema legal y judicial, que creo que deberíamos atender fundamentalmente, y que, bueno, desarrollo de una forma más detenida en el trabajo que se les proporcionará. Fundamentalmente, o la primera sería que es absolutamente necesario la revisión radical del modelo de despliegue en el territorio. No podemos seguir con el mismo sistema que en el año 1834 estableció el ministro de Gracia y Justicia, Nicolás María Garelli, de 451 partidos judiciales, que sigue siendo el mismo modelo de despliegue en la actualidad, solo que con 20 partidos judiciales menos. La segunda gran reforma creo que pasa por una reforma del diseño, de la estructura, de la organización, de la cultura y del funcionamiento internos de los tribunales españoles. Nuestros tribunales tienen un diseño, tienen una actuación operativa que es de tipo meramente adaptativo. La innovación y la permanente adaptación al cambio no están presentes en el ser de la organización. Y es además el último gran ámbito de la vida pública de las instituciones y poderes del Estado, que desde el advenimiento de la democracia pues no ha obtenido la reforma que era necesaria. La tercera de las grandes prioridades sería la revisión de nuestras leyes procesales para dar una mayor agilidad
y para dar respuesta a las nuevas formas de litigiosidad, como esa litigiosidad masa que corre o que nos amenaza con sepultarnos. Hablo de las cláusulas suelo, de toda la litigiosidad derivada de consumidores y usuarios, etcétera. La cuarta de las grandes prioridades sería la revisión, Juan lo apuntaba, de nuestro modelo institucional y cultural de resolución de conflictos, que está fuerte y patológicamente orientado a la judicialización sistemática de toda la conflictividad y que, por tanto, debería encontrar otros cauces alternos de resolución de conflictos. Y, finalmente, también un clásico, una improrrogable revolución tecnológica de nuestra administración de justicia. Acabo. Sí es cierto que, y creo que es una luz de esperanza, que existen 3 iniciativas muy interesantes en nuestro ámbito en marcha y de cuyo éxito creo que depende la sostenibilidad del sistema de justicia. En lo que a mí respecta, ojalá salgan adelante en el ámbito legislativo, están pendientes de ello y luego se implementen en la práctica y en la operativa a la mayor celeridad. Me refiero a 3 iniciativas legislativas. La primera es el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. Como saben, lo que establece es, de una vez por todas, los tribunales de instancia como primer nivel en la organización jurisdiccional. También establecen mecanismos absolutamente necesarios e improrrogables para una mayor predecibilidad y homogeneidad en la respuesta judicial. Se reformula todo el sistema de oficina judicial a partir de la experiencia ya adquirida en los últimos 10 años y además se reformulan también y se convierten los juzgados de paz en terminales de la organización judicial, oficinas de justicia en todo el territorio. El segundo de los anteproyectos clave es el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de la Justicia. Curiosamente, demandas de reforma procesal, de agilización de nuestros procedimientos, de simplificación de los trámites que venían siendo pedidas, pues se han, digamos, puesto negro sobre blanco y están en ese anteproyecto a raíz precisamente de la pandemia, que también en esto pues ha sido también una gran oportunidad. Bueno, se trata de reformas procesales, algunas también sustantivas, que aligerarán la carga de trabajo porque aligerarán, simplificarán los procedimientos. Y es básico, fundamental, vital que este anteproyecto salga adelante. Y junto a ello, pues la introducción tan polémica como para mí necesaria incorporación de un requisito de procedibilidad consistente en la necesidad de haber acreditado, haber intentado una de las modalidades adecuadas de solución de controversias previas a la vía judicial que el anteproyecto regula. Ya saben, mediación, conciliación, opinión neutral de un experto, oferta vinculante confidencial o cualquier otra actividad negocial que cumpla con determinados requisitos. Y el tercero de los anteproyectos es el Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de la Justicia, que considero fundamental porque no se trata de seguir incorporando herramientas o aplicaciones informáticas aisladas, se trata de cambiar de paradigma, de una justicia con medios electrónicos a una justicia electrónica, lo cual significa cambiar el modo en que se concibe el íter de los procedimientos, también la forma en que las partes interactúan con el órgano judicial, la manera en que se desenvuelven los actos judiciales e incluso, y aquí es un tema también que la Fundación pues, ha trabajado, hasta donde no se desnaturalice la dimensión humana de la actividad judicial, pues también todos los aspectos de inteligencia artificial, etcétera, que afectan a los procesos internos de toma de decisiones. Incluso también el formato externo de presentación de los resultados, en el que debemos preguntarnos si las resoluciones, sentencias, autos es el modelo de futuro a seguir o debemos pensar en otra cosa. Y decía que esas 3 iniciativas encuentran además un buen marco, que es el Plan Justicia 2030 del Ministerio de Justicia, que bueno, establece un marco estratégico. No es muy frecuente esta visión estratégica en el ámbito de la justicia, pero es absolutamente necesaria. Las reformas deben hacerse pensando en un horizonte que va más allá del tiempo de una legislatura y debe ir entre los 10 y los 20 años. Es absolutamente fundamental
que este plan de justicia no sea solo la obra de un equipo ministerial o de un determinado gobierno, sino que se incorpore con los matices que las fuerzas políticas estimen necesarias en algo que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, que es la existencia de un verdadero pacto nacional por la justicia, porque si no la justicia estará como Sísifo subiendo siempre una piedra cuesta arriba para amanecer con la piedra nuevamente en la posición de salida. Y esto es algo que recuerda demasiado a la situación desde hace mucho tiempo de la Administración de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Mientras los asistentes se animan si quieren hacer alguna pregunta, yo tengo alguna para los tres, pero empiezo por Juan, que ha hablado antes. Miguel, estamos viendo ahora mismo tu carpeta. Yo creo que debes dejar de compartir. Eso es. Yo quería preguntarle a Juan, que ha hablado antes del impacto de la actividad judicial en la seguridad jurídica y en la economía, pero me gustaría saber también desde tu posición como abogado y también economista en una institución como el Banco de España, aunque hables desde tu punto de vista personal, hasta qué punto el atractivo como destino inversor para inversores internacionales se pierde en nuestro país a consecuencia de un funcionamiento no muy previsible de la justicia o bueno, con las irregularidades que hemos estado mencionando a lo largo de esta presentación. Sí, muchas gracias, Cristina. Es una pregunta muy relevante y, claro, es la gran pregunta sobre cómo impacta la justicia a la competitividad del país o cómo impacta el marco institucional en general a la competitividad de un país. Y la respuesta es que el impacto es muy importante, muy importante. Hay una afirmación clásica que me gusta siempre recordar, y es que según un premio Nobel, North, en el muy largo plazo, lo que diferencia el desarrollo de los países que están muy desarrollados respecto de aquellos que no lo están tanto, no es otra cosa que la seguridad jurídica, no es otra cosa que las instituciones de ejecución, no es otra cosa, al fin y al cabo, que el sistema judicial. Fíjense qué afirmación tan importante. Por supuesto, es importante tener infraestructuras, es importante tener tecnología, es importante tener capital humano, por supuesto que sí. Pero lo que nos dicen en el muy largo plazo, lo que de verdad va a diferenciarte es tener seguridad jurídica, tener un sistema judicial sólido. Me parece muy importante en este debate. Entonces, la respuesta es, vamos a ver, la pandemia, al fin y al cabo, nos ha afectado de formas similares a muchos países. Entonces, el sistema judicial español no tiene por qué perder capacidad en sí mismo respecto a otros países por la pandemia. Es decir, otros países han sufrido la pandemia de forma parecida a nosotros. La respuesta es, de todas formas, más general respecto al sistema judicial. Y es, sí, la justicia importa para la competitividad en cosas tan concretas como que las decisiones de inversión, concretamente a nivel empresarial, se puede observar que reaccionan a la calidad, en ese sentido digo, la congestión del sistema judicial. Y aquí simpatizo, evidentemente, de forma muy clara con las palabras de Miguel Pascual de Riquelme, y eso también aplica a nivel comunidad autónoma. Si una comunidad autónoma tiene un sistema más congestionado, atraerá menos inversión que otras que tienen un sistema judicial menos congestionado. Así que, terminando como ejemplo, la justicia importa para la competitividad y, de hecho, factualmente con datos se observa que la inversión reacciona ante la inseguridad jurídica, huye de la inseguridad jurídica, se invierte menos. Muchas gracias, Juan. Tenía también otra pregunta para Miguel, porque ya el año pasado apuntaste en el trabajo del observatorio, del informe del año pasado, esa necesidad de cambio cultural a la que has hecho referencia también en tu intervención ahora, porque parece que hay una cierta resistencia al cambio, no sé si es interna por parte de la propia carrera judicial o es inducida por parte de, bueno, pues, del Ministerio y de los poderes públicos en general. ¿Cómo crees que debe cambiar el modelo de liderazgo seguramente en nuestros órganos judiciales? Y ese cambio cultural, ¿cómo crees que se puede hacer? ¿Desde dentro, facilitado desde fuera por el legislador?
un cambio cultural es complicado de poner en marcha. Yo sé que tú lo has hecho en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y, de hecho, bueno, a mí me ha sorprendido ver la documentación tan transparente que habéis emitido desde tu tribunal, también en relación con la sostenibilidad y el alineamiento con los ODS, que son cuestiones que en el mundo judicial pues, realmente no es común verlos. ¿Cómo crees que se puede producir ese cambio de mentalidad y ese cambio cultural? No se te oye, tienes que conectar el micro. A la hora de buscar razones o causas de esa cultura, yo no las personalizaría, no las identificaría. Yo creo que es sistémico. Es decir, yo advierto o aprecio que esas dificultades o esas inercias se encuentran tanto en el diseño institucional, es decir, la muy ineficiente gobernanza del sistema a través de una multitud de organizaciones o de instituciones que tienen que decir y tienen relevancia en el sistema. Hablo de un Ministerio de Justicia con un Consejo General del Poder Judicial, con consejerías de comunidades autónomas con competencias transferidas, y eso genera una cultura de una ineficiencia enorme. Creo que se traslada también a los cuerpos funcionariales o que está también en los cuerpos funcionariales, que por nuestra manera de ser seleccionados, por los sistemas internos de organización en los que se prima más la inercia o una visión burocrática que no una visión, digamos, más planificadora, más diseñadora de la actividad, donde el liderazgo y donde las metas intermedias puedan establecerse. No, es muy inercial nuestra manera de actuar. Y luego, además, con una escasísima capacidad de adaptación a los cambios del entorno, que yo creo que es la clave del éxito de cualquier organización, su flexibilidad, su capacidad de adaptarse a lo que va ocurriendo. Y la Administración de Justicia en eso es muy rígida. Yo creo que son toda una serie de factores que influyen en esa cultura, si me permitís, rancia. Que es necesario revisar desde sus principios, y por eso decía que es una de las pocas instituciones, organizaciones, poderes del Estado que no ha tenido una revisión completa de sus bases, de sus principios, de sus maneras de actuación. Yo creo que eso está pendiente, y mientras no construyamos nuevamente esos cimientos, bueno, pues vamos a tener que estar administrando o tratando de gestionar la modernidad desde un edificio pues que ya está pasado de época. Así que es una mezcla de todos, y lo difícil efectivamente es por dónde empezar ese cambio cultural. Bueno, yo lo apuntaba. Yo creo que lo primero que es fundamental es que haya una voluntad política clara de reforma. Hace falta, y llevamos ya 2 décadas con el Libro Blanco de la Justicia, donde se hacían pues unos diseños o unas previsiones que además ya se han pasado de fecha, pero que es necesario decir hacia dónde vamos. Yo recuerdo hace poco que los alemanes lo hacían. El escenario, el panorama de justicia en Alemania a 20 años es este, y lo dibujaron. Y nosotros lo estamos redibujando cada muy poco, y además más con pinceladas que con verdaderos cambios. Yo creo que esto es una tarea pendiente, y muy, muy importante el factor humano. Creo que debemos trabajar en verdaderos liderazgos, en competencias y habilidades más allá de las estrictamente jurisdiccionales, para poner el sistema y todas las oficinas en manos de personas capaces de administrar, bueno, pues con los habilidades, con la capacidad de gestión que una organización tan compleja como la Administración de Justicia requiere. Una tarea faraónica en cualquier caso, sí. Desde luego. Y nos plantea una pregunta una persona, una asistente, que yo creo que se ha mencionado ya, pero a lo mejor es necesario insistir en esto. Pregunta, ¿habría que avanzar en el diseño de resolución de controversias con la Administración vía mediación como propuesta para descongestionar la jurisdicción contenciosa administrativa en particular? Bueno, creo que me corresponde. La respuesta es naturalmente que sí. Naturalmente que sí. De hecho, hay experiencias interesantes en el ámbito de lo contencioso administrativo y en distintos tribunales donde se está trabajando ya en la mediación.
Debo decir que observamos resistencias a veces en los cuerpos, algunos de los cuerpos del Estado, abogacías del Estado o servicios jurídicos de las comunidades autónomas, así me lo trasladan, de resistencias a que desde la Administración se pueda negociar, se pueda mediar, se pueda encontrar soluciones colaborativas, para las que la legislación ofrece posibilidades y soluciones, probablemente podrían ser más, pero que están ahí. Y sobre todo lo que hace falta es una actitud proactiva a la búsqueda de esas soluciones. Si me permiten, la Administración no es una parte más, es que es la principal interesada en que la Administración de Justicia y la Administración del Estado, de la comunidad autónoma, no se conviertan en parte del problema por su rigidez, por su resistencia a estas fórmulas o estas soluciones colaborativas. A mí me parece absurdo que le pidamos a los ciudadanos una actitud colaborativa en la resolución y cooperativa en la resolución de sus conflictos, y nosotros como Administración nos personemos como incapaces o como una materia prohibida para esa solución cooperativa. Naturalmente con todas las garantías, con todos los límites, bueno, y con todas las cautelas, pero claro que sí. Estoy seguro, además, que ese es el futuro, y además ya en el ámbito civil, pues está anteproyecto de ley, si finalmente sale, pues ya establece un requisito de procedibilidad y no habría por qué descartarlo a futuro en otros ámbitos, también el contencioso. Muchas gracias, Miguel. Ya casi para terminar, también tengo una pregunta para Cristina, porque en el Diario de la Ley se puso en marcha, ya lo hemos mencionado en la presentación anterior del informe del observatorio del año pasado, porque se había puesto en marcha muy recientemente una sección en el diario que se llama Plan de Choque para la Justicia, que se ha mantenido porque ahí han participado pues todos los operadores jurídicos que tienen algo que decir y que aportar a la Administración para mejorar el servicio público de justicia y para, bueno, todos tienen ideas y hay opiniones desde todos los puntos de vista. Quería preguntarle a Cristina, no solo de esa sección, sino por tu experiencia en el ámbito de la aplicación de la tecnología al sector jurídico, ¿qué herramientas crees que facilitarían a la Administración de Justicia pues mejorar esos datos, esas cifras, y que los indicadores en adelante pues tengan un reflejo de una actividad mucho más ágil y más eficiente? Bueno, yo creo que hay bastantes, no solo herramientas, sino tecnología aplicada a casos concretos que se pueden poner en marcha. Yo creo que hay líneas que ya el propio Ministerio de Justicia ha empezado a poner en marcha, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, cancelación de antecedentes penales, automatizar algo que se hacía manualmente, pero a nivel general yo creo que hay muchas líneas de actuación, sobre todo en pleitos masa. Creo que se puede ayudar mucho en la gestión y en la descongestión de los juzgados y tribunales en herramientas que faciliten la captura automatizada de datos, ¿no? En toda la documentación judicial de estos pleitos que son muy voluminosos en cuanto a número de asuntos y que están, bueno, pues colapsando bastante, sobre todo en la primera instancia, ¿no? Creo también, pues en línea con la pregunta anterior, que toda la parte de resolución extrajudicial de conflictos se puede fomentar mucho también con ciertas plataformas que incluso ayuden a entender bien, ¿no? Previo a un litigio, qué posibilidades hay, qué opciones hay, incluso en la propia gestión, ¿no? de esta resolución. Y luego, por supuesto, creo que también en todo el segmento legal se está trabajando mucho en ayudar a los profesionales del mundo jurídico en que la gestión documental, porque es verdad que hay mucha gestión, ¿no? De trabajar con documentos, de identificar datos, de lectura, de extracción de información, incluso de construcción de documentos, ¿no? Documentos, en este caso procesales, que creo que las herramientas y las plataformas de automatización documental pueden también permitir, ¿no? Bueno, pues una mayor optimización a la hora de esa gestión voluminosa de los asuntos. Bueno, la buena noticia es que existen ya desarrollos en ese sentido, o sea que están, yo creo que disponibles, ¿no? para la Administración de Justicia. Se trata, como decía Miguel, de que haya real voluntad política y un gran pacto de Estado
para que las reformas pues perduren en el tiempo y sirvan efectivamente a mejorar un servicio que es crítico para el funcionamiento correcto de la sociedad y de todo lo demás. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestro trabajo en el informe y vuestra presentación de hoy, que ha sido interesantísima. Se va a cubrir esta sesión por los medios de Wolters Kluwer, el diario La Ley y Noticias Jurídicas, y no sé si también saldrá en la sección legal de 5 días. El resumen de las intervenciones estará, por tanto, en nuestros medios. Facilitaremos, por supuesto, vía redes sociales a todo el mundo estas crónicas, y a todos los asistentes, como decía antes, tanto la grabación, que se enviará una vez esté mínimamente editada dentro de un par de días, como el enlace para descargarse el informe íntegro del Observatorio de la Actividad de la Justicia correspondiente a este año. Así que nada, muchas gracias a todos por venir y a los ponentes por sus exposiciones magníficas, como siempre. Gracias. 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 Gracias.